Hermanos, buenas tardes, Escuela Bíblica Dominical, domingo segundo de noviembre, 2 de noviembre, ya estamos en noviembre. Bien, ¿cuántos trajeron una tarea? Poner por escrito lo que para ustedes representaba la oración de Daniel. A ver, préstamela. Carla trae su tarea. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hermana Conchita? ¿Hermana Norma? Sí, no se preocupe, la esperamos. Aquí está, hermana Norma. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, tenemos dos tareas. La tarea para todos los que también nos están escuchando la transmisión. Vamos a estar estudiando el bloque de las 70 semanas de Daniel. Y el domingo pasado aprendimos que primero hay que comenzar con la oración de Daniel. Entonces, la tarea de Carla dice lo siguiente. Presten atención. ¿Qué representa para tu vida una oración como la de Daniel? ¿Cómo aplica para ti? Dice, la oración de Daniel es un ejemplo de oración lleno de humildad, porque Daniel fue un hombre recto y justo, más de lo que yo podría llegar a ser. Y me enseña que Dios se agradó de su oración, porque pidió perdón por el pueblo, incluyéndose, siendo que él no había cometido esos pecados, pero tenía esa carga sobre él, porque amaba a Dios y a su gente. Lo aplico a mi vida, que cuando clame a Dios y pida perdón a Dios por muchas veces pedir cosas tan acá abajo, y a veces me preocupo que Dios no pueda hacer eso, siendo que Dios es poderoso, pero dudamos y lo puede hacer, pero Él quiere que pidamos por nuestras almas y de las que nos rodean, que se están perdiendo, orar y pedir perdón, porque eso es lo más importante. Dios nos puede ayudar, Él quiere ayudarnos, pero quiere que seamos o pidamos como Daniel, con humildad y confiemos totalmente en el Dios Todopoderoso. Y si el Dios de Daniel también es el mismo Dios a quien oramos hoy, y más que pedir y pedir, darle muchas gracias por todo lo que tenemos, y lo que no, agradecerle a Dios por perdonarnos siempre y decir, oye Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Muy bien, gracias Carla, un aplauso para Carla. Ok, mi hermana Norma, ¿qué representa para ti o para tu vida una oración como la que hizo Daniel? Para mí la oración de Daniel es una oración de intercesión por el pueblo, porque reconocía delante de Dios que habían pecado y lo habían desobedecido. Y Daniel se dolía por lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, pero Daniel también reconoció lo grande y poderoso que era Dios, y mostraba su amor a quienes le amaban y lo obedecían. Por eso Daniel suplica a Dios Todopoderoso que los perdonara, que escuchara sus ruegos, y esto no lo pedía porque lo merecieran, sino porque creían que Dios era un Dios compasivo y bondadoso. Muy bien, un aplauso también para la hermana Norma. Muy bonitas sus tareas, hermanas, gracias. Gracias. Ok, ¿la leemos? Sí, ya sé, gracias. Esta es de la hermana Gaby, que va a estar un ratito con los jóvenes y ahorita vuelve para acompañarnos. ¿Qué representa para ti una oración como la que hizo Daniel? Me muestra que su vida está perseverando en la oración, conociendo los tiempos en los cuales él vivía y que recordaba que el tiempo del exilio, su oración de perdón por pecados, nos dice que debo involucrarme por ser parte del cuerpo de Cristo. Daniel recurre a la misericordia para que restaure a su pueblo, así también yo pedir misericordia primero para mí, y así reflejarlo hacia los demás. Me hace un examen sobre lo que he estado orando para su exaltación, para ser sabia y tener el poder para exponer su palabra. O solamente uso la oración para mis deseos personales. Si me involucro en las cosas espirituales, mayor será el poder estar atenta a lo que Él quiere que yo haga. Daniel, un tipo y figura de Jesús en su oración de intercesión, sumo sacerdotal, su oración sumo sacerdotal, tener clara mi visión siempre respaldada por la palabra de Dios. Tendré cuidado a que las oraciones que haga sean fundamentadas en lo que quiero que hable, que quite soberbia, orgullo y que Él dirija en todo momento mi oración. Muy bien, un aplauso para la hermana también. ¿Alguien más la trajo que no se haya atrevido a dármela a leer? ¿No? Bien. Miren, esta oración, que ya con esta tarea se entiende más el objetivo, es primordial para comprender lo de las famosas 70 semanas. Lo de las 70 semanas es un tema muy importante
porque déjenme regreso a lo que les decía hace 8 días. En el bloque anterior que estuvimos estudiando las posturas premilenarias, ¿se acuerdan? Premilenarismo histórico, premilenarismo dispensacional, amilenarismo, postmilenarismo. Mayormente se fundamentan en cómo se interpretan las semanas de Daniel. Las semanas de Daniel son críticas para la cuestión profética. Equivocarnos en lo que dijo Daniel es irnos por un camino radicalmente diferente. Entonces, vamos a entrarle a esto. Lo primero que vamos a ver es la respuesta de Dios a Daniel. La respuesta como tal es la revelación de las 70 semanas, pero hay algo muy importante antes de esa revelación. Cómo Dios tomó la oración de Daniel, cómo la oración de Daniel fue escuchada allá arriba y nos sirva a nosotros como aliciente para no dejar de orar. Vamos a leer, ¿alguien me quiere leer el versículo 20 al 22? Daniel 9, del 20 al 22, creo que no hay driver de la pantalla, léanmelo desde su Biblia. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es muy sobresaliente si le prestamos atención, porque el versículo 20 empieza diciendo, aún estaba hablando y orando. O sea, la respuesta a Daniel fue cuando aún estaba orando. O sea, Dios fue presto a responderle, no tuvo que pasar un tiempo para que Daniel esperara una respuesta a su oración, porque su oración estaba totalmente alineada con la voluntad de Dios. Es decir, Dios quería que Daniel le orara. Así Dios quiere que nosotros le oremos. Y las oraciones que nosotros a veces hacemos logran ser oraciones guiadas por Dios, inspiradas por Dios. Porque muchas veces el Señor, en medio de nuestro quebranto, en medio de alguna situación, Él es el que pone nuestro sentir: arrodíllate, dirígete a mí, exprésame lo que sientes, y esas oraciones fluyen más porque son inspiradas por el Señor. La oración de Daniel lo fue. Recuerden lo que aprendimos hace 8 días. Daniel estaba leyendo los escritos de un profeta. ¿De cuál? Jeremías. Y estaba leyendo Daniel que Jeremías anunció que tras 70 años concluiría el cautiverio. Y Daniel había estado en ese cautiverio todo ese tiempo. Llegó desde muy jovencito. Entonces Daniel era un hombre, entre otras cosas, afectado por el cautiverio. ¿Se entiende? O sea, él estaba fuera de casa. Pero entre todos los israelitas que estaban en Babilonia, Dios puso en Daniel esa carga de ora, dirígete a mí. Por eso la oración fue inmediatamente escuchada por el Señor e inmediatamente respondida a través de un ángel enviado del Señor. ¿Quién era ese ángel? Gabriel. Entonces, dice el versículo 22, y me hizo entender. O sea, Daniel estaba pidiéndole al Señor, cumple tu promesa. ¿Cuál? De que el pueblo debería de regresar del cautiverio. Pero habían cosas mayores que esa. Presten atención, porque si entienden esto, va a tener más sentido lo de las 70 semanas. Daniel no le dijo a Dios: explícame qué va a pasar en el futuro, explícame. No, Daniel era muy puntual en decir: Señor, tráenos de regreso a la tierra. Hasta ahí llegaba la oración de Daniel. Pero cuando vemos que dice, me hizo entender, es que Dios lo puso a orar, a clamar e interceder, porque Dios le tenía algo reservado, mayor que solamente regresar de Babilonia a Jerusalén. Ese era el sentir de Daniel. ¿Se acuerdan de un versículo que hemos estado estudiando cuando nosotros le pedimos algo al Señor y Él tiene algo más para nosotros? ¿Quién se acuerda de ese texto? Lo vimos creo que el viernes. Está en Efesios. A ver, la pista es que Pablo nos dice que Dios muchas veces nos va a sorprender porque Él es... ¿Ah? Correcto. Efesios 3:20. La adelante, Vero, léelo. Pero con micrófono. Bueno, el que tenga micrófono, léalo, 3:20.
Y aquel que es ya llegó el driver. Ok. y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pues ahorita que empecemos a ver lo de Daniel, vamos a ver que a Daniel le pasó eso. ¿Le pasó qué cosa? Dice, mucho más abundante de lo que pedimos. Entonces Daniel recibió algo mucho más abundante de lo que pidió. ¿Sí? Entonces dice, volviendo a Daniel 9:22, y me hizo entender. ¿Alguien vuelva a leer el 22? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuál es la palabra de ahí que hemos estado insistiendo mucho últimamente? Sabiduría. Sabiduría. Entonces Daniel, curiosamente, no le pidió a Dios sabiduría. Le pidió que conforme a sus muchas misericordias aceptara el arrepentimiento del pueblo en nombre de él, el perdón de pecados y volverlos a la tierra. Pero el ángel le dice, he venido para darte entendimiento, para darte sabiduría. Entonces, no solo eso, es bien importante el 23 y es un aliciente para nosotros. ¿Qué dice el 23? Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Bien, ¿en qué plan, vean el texto, en qué plan es usado ese ángel ahí? ¿Cuál es la función que se le encargó al ángel? Enseñar. Enseñar, ok, ¿qué más? Dice, yo he venido para enseñártela. ¿Cuál? La orden. El ángel recibió una orden, ¿la vieron? Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos. O sea, no solamente Dios, que era quien iba dirigida a la oración, estaba atento a los ruegos de Daniel. Desde el momento que dice al principio de tus ruegos fue dada la orden, ¿quién dio la orden? Dios. ¿A quién le dio la orden? Ahí al mismo Gabriel. Entonces Gabriel dice, al principio de tus ruegos, desde que comenzaste a orar, hasta yo ya te estaba escuchando. ¿Por qué? Porque desde que empezaste a orar, se dio la orden de que atienda esa oración. Dios, de una manera hermosa, ya Él puso a orar a Daniel, y todavía no termina la oración de Daniel, y Dios le da una orden a un ángel, y le dice, ve y revélale la visión. Entonces, qué bonito, no tuvo ni siquiera que terminar la oración y esperar, sino que desde que estaba orando, Dios dio la orden para que el arcángel Gabriel venga a enseñarle la visión. ¿Por qué he venido para enseñártela? Porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. ¿Qué les da a entender a ustedes eso? ¿Dónde Daniel era muy amado? En el cielo. Allá en el cielo eres muy amado. A ver, ¿qué les da a pensar esto? ¿Que qué? Que nosotros también somos muy amados. Bien, ¿qué más? ¿Qué con nuestras oraciones? Que nuestras oraciones son escuchadas. Oigan, ¿Sí? Préndalo. por ejemplo, no necesariamente Dios nos tiene que dar entendimientos, también Él puede mandar a sus ángeles para que nos atiendan nuestro ruego, nuestra súplica. Sí, definitivamente. En Hebreos dice que los ángeles son ministradores en favor de los santos. Ellos están ahí por Dios para atendernos a nosotros. En este caso, como Gabriel, darle una revelación a Daniel. Entonces vemos cómo en las esferas celestiales está al pendiente de las oraciones de los hijos de Dios. Más de aquellas oraciones donde el mismo Dios nos indujo a orar. Sea por acción de gracia, súplica, ruego, intercesión, hasta simplemente llorarle al Señor, somos escuchados, ¿verdad? Entonces dice, entiende la visión. Eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces Daniel no pidió en especial para recibir una visión, pero la contestación a lo que oró fue por medio de una visión. ¿Qué es una visión? Algo que hoy no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. ¿Sí? Pues vamos a ver
esta visión es de las más pesadas de toda la Biblia. Vamos a ver lo que dice el versículo 24. ¿Quién lo lee? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, si se nos va en este texto toda la clase, que así sea. Y aún no vamos a entrar a detalle a las 70 semanas. Pero díctenme, por favor, yo ya puse el primero. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice aquí, para terminar la prevaricación. ¿Qué más? ¿Para qué? Poner fin al pecado. Ténganme paciencia. Para poner, que esto es bien importante, poner fin al pecado. ¿Qué más? Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. ¿Qué más? Traer la justicia perdurable. Traer La justicia. la justicia perdurable. ¿Qué más? ¿Sellar qué? ¿La visión? La visión y la profecía. ¿Esa es la última? Ungir al santo de los santos. A lo mejor depende de qué tan brillantes me salgan el día de hoy, depende de qué tan brillantes me hayan amanecido, a lo mejor terminamos más pronto. Bueno, ahí le da, por así decirlo, objetivos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel estuvo pidiendo por su pueblo. Y sobre tu santa ciudad, Daniel estuvo también orando por la ciudad. Y ahí empieza. Las 70 semanas están determinadas para estas 6 cosas. Vamos a observarlas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel no pidió tanto. De hecho, Daniel no pidió nada de eso. Si ustedes revisan la oración que él pidió, recuérdenlo, ¿qué fue lo que Daniel pidió? ¿Hasta dónde llegó su petición? Hasta que los regresaran, ¿no? Que regresaran de la cautividad, que regresaran su pueblo, que regresara a la santa ciudad. ¿Por qué? Porque ese era el mayor anhelo. Era donde más le podía a la nación de Israel, porque no estaban en la tierra. Recuerden, no pierdan de vista algo, la importancia que tenía la tierra para los israelitas. Cuando Dios le habló a Abraham en la antigüedad, Dios le habló de una tierra. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra donde yo te mostraré. Y luego después hizo un pacto con él y le dijo, tu descendencia heredará esta tierra. Y luego cuando ya muere Abraham, ya pasa Isaac y Jacob, que también Dios les prometió la tierra, viene el tiempo en el que se cumple lo que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia morará como siervos en tierra extraña. ¿En dónde fue eso? ¿En dónde? En Egipto. En Egipto fue donde se multiplicó la nación de Israel y luego aparece el libertador Moisés. ¿Y cuál es la labor de Moisés? Sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlos por el desierto hasta llegar a la tierra prometida por Dios a Abraham. Dios le prometió a Abraham esa tierra. Cuando llega Israel a la tierra prometida, ya sabemos que Moisés no cruza el río Jordán y quien los introduce es ¿quién? Josué. Vayan a Josué capítulo 23. Un día no muy lejano, este texto que les voy a dar les va a ser importante.
Vamos a ver Josué capítulo 23. Vean lo que dice el versículo 14. ¿Quién lo lee? Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué es lo relevante de esta declaración de Josué? ¿Qué es lo más importante que ven ustedes ahí? Exacto. No ha faltado Dios a ninguna de sus palabras que les prometió. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En algún momento este texto debe ser importante para una situación que vamos a estudiar durante unas 3-4 semanas. Pero aquí lo que vemos es que Josué, al introducir al pueblo a la tierra prometida, todo lo que Dios nos prometió se ha cumplido. Sin embargo, pasaron los años y vimos cómo Israel entró en rebeldía. Entonces vamos a buscar algo que les dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31. ¿Quién lo lee? He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué está anunciando ahí Jeremías? Un nuevo pacto, diferente al que se había establecido cuando Moisés lo sacó de Egipto. Vamos al 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la Creo que ahí me la tierra. moviste, era 31. Ahí está, 32. Okay. Otra vez, discúlpame Carla, de nuevo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Entonces, ¿qué comparaciones hace Jeremías en el nuevo pacto contra el anterior pacto? Okay. ¿Por qué? Mejor voy a replantear la pregunta. ¿Por qué se requirió un nuevo pacto? Porque ellos invalidaron mi pacto. Así. La necesidad de un nuevo pacto es porque el anterior fue invalidado porque Israel no cumplió su parte. El pacto antiguo comprendía o incluía la posesión de la tierra, el que Israel iba a ser un pueblo santo para el Señor su Dios. Que les dijo el Señor, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, eso que Dios pactó quedó invalidado porque aparece un nuevo pacto. Vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de este nuevo pacto respecto al que tuvo Dios a través de Moisés? Dice, escribiré mi ley, ¿dónde? En su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De entrada hay una gran diferencia. Ya la ley no estará escrita en tablas de piedra, sino Dios le dice en los días de Jeremías, mi ley yo se las voy a poner en su corazón. Y repite las mismas palabras que dijo en el primer pacto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, hermana Gaby. Hermano, entonces si esta palabra ya estaba escrita desde Jeremías, el pueblo de ahorita ya sabe que ese pacto ya no es válido, que ya están en un nuevo pacto, o ellos no han querido aceptar ese nuevo pacto. Deberían saberlo, pero no lo han querido aceptar. Exactamente. Si ustedes leen en su casa Hebreos,
Hebreos cita este versículo, este pasaje dos veces para dar a entender que el nuevo Israel, el Israel de Dios, el del nuevo pacto, donde incluyen judíos y no judíos, responde a esta promesa de que la ley sería dada en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué les dije esto? Esto les va a servir, tómenlo nota, porque les va a servir entre unas 2 o 3 clases. Pero volviendo a Daniel, Daniel estaba orando cuando ya había ocurrido esto que dijo Jeremías. Acuérdense, Jeremías fue el libro que estaba leyendo Daniel. ¿Lo recuerdan? Jeremías fue una generación anterior a Daniel. A Jeremías le tocó ver llegar a los babilonios y destruir la ciudad, prenderle fuego y derrumbar el templo. Eso lo vivió Jeremías. Pueden leer el libro escrito por Jeremías que se llama Lamentaciones. Y ahí está inspirado en lo que vio Jeremías de toda la ruina en la que quedó la ciudad. Entonces, Jeremías había anunciado un nuevo pacto. Y Jeremías declaró: ustedes violaron o anularon mi pacto. No dijo Jeremías algo como ustedes anularán. Si ya lo hicieron, ustedes ya no cumplieron. Cuando Daniel hace su oración, la que ustedes ya estudiaron, Daniel dice algo en la oración muy importante. Y en la tarea de las 2 que leí de Carla y de Norma, viene ese contenido. Daniel, cuando le está rogando a Dios, permítenos volver a la tierra, a ver si entiende la forma que lo pregunto. ¿A qué apeló Daniel? ¿En base a qué le rogó: tráenos de regreso a la tierra? Hazlo por eso, ¿sí? Para que regresara a la nación como era antes. Sí, pero cuando le rogó en la oración: hazlo por esto, Señor. Hazlo por amor de ti mismo. Hazlo por amor de ti mismo, correcto. Y por tu misericordia. Entonces Daniel, ¿dónde está ese texto? Búsquenlo. Es bien importante, subrayenlo en su libro de Daniel. ¿Es el 18? Vamos a poner 9:18. Bien importante esto, ¿eh? Ahorita a lo mejor no le ven lo importante, pero denle importancia porque luego lo va a tener. ¿Quién lo lee? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque todo elevamos nuestros ruegos ante ti. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es bien importante que esa oración fue guiada por Dios para que Daniel no dijera algo así como: Señor, cumple tu pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. O Señor, tú nos dijiste que la tierra iba a ser nuestra. Señor, reclamamos esa tierra. No, Daniel está diciendo: haznos regresar por tus muchas misericordias. ¿Por qué? ¿De qué se trató toda la oración de Daniel en principio? Reconocer su pecado. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de ti. ¿Por qué? Porque Daniel leyó a Jeremías. Y Jeremías anunció el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Israel violó el pacto. Daniel estaba consciente de eso. Daniel está consciente de que el pueblo violó el pacto antiguo. Por eso su oración era: hemos pecado, nos hemos apartado. Básicamente hemos faltado a nuestra parte del pacto. Por eso cuando Daniel suplica que Dios nos regrese a la tierra, Daniel no apela, la palabra apelar, no hace un llamado a: acuérdate que le prometiste a Abraham que tu descendencia moraría en una tierra donde fluye leche y miel. No, Daniel dice: la arruinamos. ¿Por qué creen que me los llevé a Josué? Alguien contestó luego a la primera. Lo que dijo, ¿qué era lo relevante de lo que pronunció Josué? Que el Señor no había, o sea, que había cumplido todo lo que había dicho. Exacto. El Señor ha cumplido toda palabra que nos prometió. No nos debe nada.
Esa es la forma de interpretar lo que dijo Josué. No hay nada pendiente que el Señor nos tenga que suplir. Todo lo que nos dijo que nos iba a dar, nos lo dio. O sea, Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Dios ha cumplido su parte del pacto. Pero luego Jeremías establece, tengo que hacer un nuevo pacto, porque ustedes invalidaron mi pacto. Bien importante. ¿Por qué? Porque de lo que tanto les he hablado de los dispensacionalistas, ellos no lo ven así. Los dispensacionalistas dicen, Dios tiene que cumplir su pacto siempre y Dios le tiene que dar la tierra a Israel. Israel es el dueño de la tierra, bla, 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 bla. Yo no veo eso en la oración de Daniel. Daniel no está haciendo ningún reclamo a que es nuestra tierra, ya que tú se la heredaste a no sé quién y que tú la prometiste. Daniel dice, ten misericordia y permítenos regresar a Jerusalén. ¿Entienden eso? O sea, un siervo de Dios como Daniel entiende que el pueblo ha violentado el pacto, por eso la necesidad de un nuevo pacto. Entonces, si Jeremías dijo, las desolaciones durarán 70 años, Daniel no se para ante Dios y dice, tú le dijiste a Jeremías que 70 años, ya son 70 años, y nos devuelves porque nos devuelves. No, no hay nada que se parezca a eso. Sí, hermana. Micrófono, si tiene micrófono. El exilio de Babilonia estaba llegando a su fin. Sí, es correcto. O sea, Daniel ora cuando ya ve llegarse los 70 años, pero como les digo, él lo suplica. Él no dice, declaro que Jeremías dijo que en 70 años o cosas por el estilo. No, él ve venir que Dios prometió que en 70 años. Ahora, vamos a ver algo más que Dios le dijo a Jeremías. Vuelvan a Jeremías al 29. Jeremías 29. ¿Les parece interesante esto, hermanos? Sí. Y es importante, ¿eh? Interesante e importante. Jeremías 29, por favor. Dice el versículo 29:10. ¿Quién lo lee? ¿Faltan micrófonos? Hay más, hay dos pegados. Sí. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ok, eso fue lo que leyó Daniel. Daniel leyó, hay dos versículos, este es uno de ellos, donde Jeremías habla de los 70 años. O sea, aquí Dios le dijo a Jeremías, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver en este lugar. Ahí está diciendo que Dios los va a despertar, porque están dormidos a la palabra de Dios. Leamos el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta forma de expresarse del Señor debe ser útil también para nosotros. De que en medio de la disciplina que a veces podemos ser objeto por Dios, en medio de las carencias, de los problemas, Dios tiene pensamientos sobre nosotros. Dios está cumpliendo propósitos en nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, yo no pienso destruirlos eternamente. Dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y uno de los pensamientos que tiene el Señor, y uno de los objetivos que tiene, no solo con los israelitas, sino con todos los que le seguimos, se ve en el 13. ¿Qué dice el 13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estarían de acuerdo? ¿Vieron eso en la oración de Daniel? Daniel lo buscó de todo su corazón, empezando por Daniel, y Dios lo que quería era que su pueblo dejara ya esa dureza, esa torpeza, esa necedad, y que se volvieran a Él, pero bien, de todo corazón. Entonces, Daniel, volviendo a lo que está en el pizarrón, Daniel escucha del ángel Gabriel, Daniel, hay una visión para ti y para tu pueblo, y esa visión se cumplirá en 70 semanas, pero no en 70 semanas de días, sino en 70 semanas de años. Cada semana serán 7 años, ¿sí? Entonces, en el hebreo, yo no sé hebreo, pero he leído muchos comentaristas de hebreo, que dicen que en el hebreo dice 77.
No dice 70 semanas, dice 77. Sin embargo, no hay mayor dificultad en interpretar que están diciendo 70 semanas por dos motivos. Cuando veamos cómo desarrolla las 70 semanas, evidentemente son de años. Ahorita llegaremos ahí. Y la otra, porque hay un vestigio en el libro de Génesis, se los platiqué hace poco, cuando Jacob trabajó 7 años por el amor de Raquel, ¿lo recuerdan? Y le hizo trampa a su suegro Daniel, su suegro Labán, perdón. Y cuando ya Jacob estaba ahí todo frustradillo, porque le cambiaron a la esposa, le dijo Labán, ya, trabájame la otra semana. Y se refería a 7 años, no a 7 días. Entonces, por eso cuando dice 70 semanas, concluimos, y yo creo que no hay ninguna línea de interpretación que difiera de que son 70 semanas de años. Además, ya cuando las veamos va a quedar muy claro que son años, ¿ok? Entonces dice que en esas 70 semanas, ¿cuántos años serían? 490 años, pues son bastantes. En esos 490 años se deben cumplir estos objetivos. En esos 490 años tienen que cumplirse esos objetivos, pero ahí va bien. Observen los objetivos. Mi letra la escribí ahí toda garabatienta, pero si alcanzan a entender, ¿verdad? Si yo veo voy a volverlos a leer. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Y yo, por ejemplo, subrayo pecado, iniquidad, justicia, ungir. Esas palabras que subrayé son 4 de las 6. Pecado, iniquidad, justicia, ungir. ¿A qué les suena eso? ¿De qué le estaría hablando el ángel a Daniel? Del sacrificio de Cristo. ¿Sí lo están viendo? Definitivamente poner fin al pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vemos expiar la iniquidad, estamos hablando de, voy a ponerle desde acá mejor, expiar. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con expiar o llevar en sí mismo la carga de nuestros pecados. Y luego justicia, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, y ungir al santo de los santos. Entonces nosotros tenemos que ver, porque muchos hermanos de muchas iglesias no revisan esto y se van derechote a tratar de entender las 70 semanas. Pero ¿para qué ignorar esto si aquí te están diciendo cuál es el objetivo de las 70 semanas? Esto es un norte muy importante para que yo sepa hacia dónde va la revelación que llevó Daniel. ¿Por qué? Les voy a decir lo que se dice en los argots premilenaristas y dispensacionalistas. Muchos dicen que Daniel estaba hablando del anticristo, que Daniel estaba de que el anticristo iba a hacer un pacto con Israel para que volvieran a construir el templo, y dicen que el anticristo va a hacer que lo adoren como un dios y que luego va a perseguir a los judíos. ¿Y quién creen que Daniel habló de eso? Todavía no repaso las 70 semanas, pero aquí dice cuál es el objetivo de esas semanas. Y en esas semanas, ya de entrada, en esos objetivos, no se ve lo que acabo de platicar. Yo no veo ahí que el anticristo va a hacer un pacto, bla, bla, bla. Simplemente aquí dice que hay un propósito para el pueblo de Israel. Terminar la prevaricación del pueblo. Poner fin al pecado del pueblo. Expiar la iniquidad del pueblo. Traer la justicia permanente al pueblo. Sellar la visión y la profecía, o sea, terminarla, concluirla, lo que tiene que ver con el pueblo, y ungir al santo de los santos que viene sobre su pueblo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, voy a empezar de abajo para arriba. Si yo digo, ungir al santo, ¿quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Y si dice que uno de los objetivos es ungirlo, ¿eso ya pasó o va a pasar? Ya pasó. ¿Cuándo pasó? En el bautismo, cuando los cielos le fueron abiertos, donde se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y cuando bajó
en forma de paloma, gracias hermano, el Espíritu Santo. Entonces Daniel, esto de ungir al santo era futuro para Daniel, es pasado para nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos de eso, muy cuidadosos de eso, de ver que muchas profecías eran futuras para el que lo dijo, son pasado para nosotros. Cuando dijo Jeremías, he aquí celebraré un nuevo pacto, para Jeremías era futuro, para nosotros pasado. Ese nuevo pacto ya se celebró. Hermano, Créanme que esto es muy importante. Sí, quería hermano. comentar algo que usted había dicho en una dominical también, que Daniel entendió que el Señor no solamente quería restaurar al pueblo a su lugar, sino restaurar su corazón. Exacto. Totalmente. Era justo a lo que íbamos a llegar. Gracias por recordarlo. Exacto. No, está bien. Qué bueno que lo digas porque refleja que pusiste atención. Exacto. Daniel buscaba que todo se resolviera. Tráenos a nuestra tierra. El pueblo está muy triste acá. El pueblo llora. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de nomás llorar, pero no pensaban y se arrepentían? Pero dicen, no, es que yo quiero resolver el problema de raíz. El problema no es que no estén en su tierra. El problema es por qué los saqué de su tierra. Algo traen en su corazón. Por eso las 70 semanas se van hasta el corazón. Prevaricación, pecado, iniquidad, justicia, sellar la visión y ungir al santo de los santos. El enfoque, gracias Edith, el enfoque es hasta adentro. Ahí donde se originan los pecados en el corazón. Sí, hermana. Hermano, si el ángel le habló a Daniel que iba a pasar esto, iba a ser en un tiempo futuro, pero esas 70 semanas dice que iba a terminar con ungir al santo de los santos, y eso también ya pasó. Amén. Ya le resplandeció. El dispensacionalismo nos están disponiendo que todo esto de los de aquí, no ha pasado. Y la gente no se ha dado cuenta. Se los voy a plantear porque dicen que no ha pasado. Yo creo que, depende de su brillantez y la están agarrando muy bien. Dios se quiere ir hasta lo más profundo del corazón. Dios va más allá de regresar al pueblo a la tierra. Dios quiere resolver los problemas de fondo. Y como bien observó la hermana Gaby, ungir al santo de los santos. Fue ungido al inicio de su ministerio. Pero los dispensacionalistas dicen, ahorita ya por el tiempo que nos queda, sí voy a alcanzar a poner el esquema de las 70 semanas. Los dispensacionalistas dicen que de las 70 semanas, la última aún no se cumple. Entonces ellos dicen que como todavía no se cumple, todavía no pasan estas cosas, todavía no se sella la profecía, todavía no se trae la justicia perdurable, porque ellos dicen hasta el milenio. ¿Sí? O sea, ellos ven futuro esto que al menos la hermana Gaby se dio cuenta que esto ya ocurrió. Pues vamos a irlo viendo. ¿Sí quedó claro? Yo, hermano. Entonces, sí. Acá. Ay, sí. La otra vez que comentaba eso me quedó a mí la duda, porque cuando Cristo empezó su ministerio, yo entendí así, la semana 70. Los 3 años y medio que estuvo ahí, pues es la mitad de la semana. Pero me quedé pensando, ¿ya se cumplieron las 70 totalmente o todavía falta? ¿Qué pasó con la otra mitad de la semana? Sí, es justa, es válida tu pregunta. Si se está dando de que se inició la semana, pues ¿por qué no terminarla? Pero lo que quiero es que nos quitemos de la mente un concepto que los dispensacionalistas nos clavaron así, como de que hay un pendiente por cumplir. Vamos a ver si la Biblia respalda tal o cual cosa. Nos han metido un paradigma, por eso todo lo que les he hablado, que ya los tenía hasta aquí, de hablarles del sionismo y todo ese rollo, porque todo eso responde a que la 70 semana todavía no se cumple, y que aún Dios tiene promesas para Israel, y que aún les debe la tierra, y que aún tienen que poseer la tierra, cuando eso ya pasó. ¿Por qué creen que les los llevé a Josué? Segunda vez que se los pregunto. Dios les cumplió todo lo que les prometió. No hay promesas pendientes por cumplir. El dispensacionalismo está casado con que Dios aún le debe a los judíos grandeza nacional, tierra, supremacía y demás cosas. Y de una vez les digo, ¿verdad? Y la iglesia torpe, ahí anda echándole porras. Fíjense nomás, porque la iglesia quiere que Israel
posea toda la tierra. Porque la iglesia quiere que Israel recupere su sitio de preponderancia. Porque la iglesia quiere, la iglesia quiere que Israel reconstruya el templo. La iglesia quiere que se reanuden los sacrificios. Oye, pero ¿para qué? ¿Por qué tan querendona la iglesia? Porque si se levantan los sacrificios es porque ya el anticristo hizo un pacto con Israel. Y si el anticristo hizo un pacto con Israel, la iglesia ya se fue. Todo por el trauma del rapto. Mientras más rápido Israel se vuelva una superpotencia y lo que sea, más rápido nos va a raptar el Señor. O sea, hay un error ahí garrafal de raíz tremendo. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces habiendo visto esto, ustedes lo tienen en sus Biblias, ahí está el texto, está bien claro, lo voy a borrar, pero antes de borrarlo, decirles, ya les quedó claro aquí ungir al Santo de los Santos, ya vimos cuándo. Yo pregunto, ¿cuándo se expió la iniquidad? Cuando el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuándo se puso fin al poder del pecado? Con la expiación del pecado. ¿Cuándo se terminó la prevaricación? O sea, ahí tenemos que entender el lenguaje del profeta que está diciendo que en Cristo Jesús ocurre todo esto. No que nosotros dejemos de pecar, pero ya no hay condenación, porque ahora nosotros hemos vencido al pecado porque estamos en Cristo Jesús. O sea, el lenguaje de Daniel es un lenguaje evangélico. Aun cuando los dispensacionalistas creen que aún no se pone fin al pecado, que aún no se expía la iniquidad, que aún no hay justicia perdurable, que aún hay profecías abiertas y peor, que aún no se ha ungido a Cristo Jesús. Y en eso cree la mayoría de las iglesias evangélicas. O sea, se lo estoy poniendo así para que vean en lo que están creyendo sin saberlo. Porque nomás están, me voy con él, no me quedo, voy con él. Cristo vino y su pueblo se llevó, pero no revisan lo que dijo el profeta Daniel. Ahora sí, nos quedan 5 minutos. Los voy a mandar con las ganas de saber qué. Porque acuérdense, este es un tema del cual les voy a hacer examen y apenas es la segunda clase. ¿A poco creen que 2 clases y ya el examen? No, tenemos que profundizar más. O sea, ahorita, esto que vimos hoy es básicamente entender que las dichosas 70 semanas tienen un porqué y un para qué. Ok, vamos a leerlo. Vamos a leerlo de corridito, el que sigue, el 25, el 26 y el 27. ¿Qué dice? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es uno de los pasajes más increíbles de cómo un sector de la iglesia puede ver ahí algo y otro sector de la iglesia puede ver algo totalmente diferente. Es increíble. O sea, si aplicamos las técnicas de interpretación gramatical, qué dice el texto, interpretación, lo que tiene que ver con el contexto histórico, social, etcétera. Híjole, vamos a verlo, vamos a poner primero el 25. A ver, los 3 textos están grandotes. Vamos a ver. Ahí Dios cubre la primera inquietud de Daniel. ¿Qué pedía Daniel originalmente? ¿Cuál era la oración de Daniel? ¿Que reconocieron el pecado del pueblo? Bueno, él confesó el pecado de su pueblo, pero al final, ¿qué le suplicó a Dios? ¿Qué te pido, Señor? Que llevara a su pueblo a la nación donde viviera. Que regresara a su pueblo a Jerusalén. Ahí
así viéndolo por encima, ahí Dios le dice a Daniel, ¿qué crees? Sí va a ocurrir eso. ¿Dónde lo ven en el texto? A la salida de la orden para restaurarla y edificar a Jerusalén. Bueno, habrá una orden para restaurar a Jerusalén. Y esa orden no la puede dar ningún judío, la tiene que dar el rey en cuestión. Correcto. Hay más. ¿Dónde más encuentran ahí la respuesta a la sí? ¿Para edificar la plaza? Exacto. Daniel, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, sí va a regresar el pueblo, se va a dar una orden para restaurar y edificar, y sí se va a levantar eso. Entonces, Daniel, esa es la parte pues que Daniel quería saber, o que quería pedir. ¿Sí? Todavía no me meto a las semanas. Ahí nomás veo hechos. Va a haber una orden para restaurar y edificar Jerusalén, y se va a levantar la plaza en tiempos angustiosos. Pero hay algo ahí por lo que Daniel no pidió. ¿Qué aparece ahí que Daniel no pidió? En sus oraciones, ni por aquí le pasó a Daniel pedir algo que está ahí. Se menciona así nomás, ¡pum!, puntualmente. El Mesías príncipe. Daniel, en toda su petición de perdón y volver, en ningún momento Daniel tenía en mente el Mesías. Pero la revelación le dice, todavía no me meto a las semanas, que el Mesías príncipe cabe dentro de esas 70 semanas. ¿Vieron aquí ustedes al Mesías príncipe? ¿Sí? En lo que apunté aquí hace rato. Expiar la iniquidad, ungir al santo de los santos, todo eso tenía que ver con el Mesías. Se lo advirtió el ángel. Regresémonos al 24. Entonces, por ejemplo, dice otra vez, terminar la prevaricación. Daniel no preguntó por eso. Daniel dijo, perdónanos y regrésanos. Poner fin al pecado. Pues Daniel como que no estaba esperando que Israel dejara de pecar. Expiar la iniquidad. Daniel no estaba pensando en la expiación del pecado. Para traer la justicia perdurable, Daniel no pidió tanto. ¿Me estoy explicando? Sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ahí ya le está hablando el ángel a Daniel de que mucho de lo que va a ocurrir en esas 70 semanas tiene que ver con la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me están siguiendo? Volvamos al 25. Y ahí ven en el 25, dice, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces a Daniel se le revela que va a venir el Mesías. Y ahí le llaman el Mesías príncipe. No estoy todavía cuantificando las semanas. Estoy diciendo que Daniel oyó que se va a dar una orden para restaurar Jerusalén, que va a aparecer el Mesías príncipe y que se va a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sale? 26. ¿Quién vuelve a aparecer en ese versículo? El Mesías. Es bien interesante que Daniel no preguntó por el Mesías. Y en el primer bloque, el Mesías príncipe. Y luego aquí, ¿qué se dice del Mesías? Daniel fue el primero que textualmente oyó, se le va a quitar la vida al Mesías. Y los judíos, ni por aquí. Nunca los judíos, teniendo el libro de Daniel, le prestaron atención que Daniel oyó que el Mesías le iban a quitar la vida. O sea, ni siquiera que el Mesías iba a morir, le van a quitar la vida. Está profetizada la muerte. Entonces Daniel le recibe la revelación, el Mesías será muerto. Miren, ya habían habido otras profecías sobre Cristo, pero no tan explícitas. ¿Entienden eso? ¿Sí creen ustedes que está explícito ahí que iban a matar al Mesías? Entonces les dice eso, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bien. Y luego habla de otro príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Y qué va a hacer ese príncipe que va a venir? Híjole, Daniel, ¿qué crees? En esas 70 semanas se dará la orden para reconstruir Jerusalén. Se levantará la plaza y el muro en tiempos angustiosos, pero después de tiempo que le quiten al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir va a volver a derribar la ciudad. Qué duro para Daniel, ¿no?
O sea, Daniel no solo se va a levantar, la van a volver a derribar. Entonces fue mucho más de lo que Daniel pidió. ¿Sí están aquí? Versículo 27. Y aquí, Edith, por tu pregunta, los dispensacionalistas, para que cuadren sus rompecabezas, usan el término "y por otra semana". Están diciendo, esa se empuja hasta quién sabe cuándo, cuando el texto no dice nada al respecto. Los dispensacionalistas atribuyen que cuando dice "y por otra semana confirmará el pacto con muchos", en su gimnasia rítmica que hicieron para que cuadren sus números, dicen esa semana ni siquiera ha comenzado. O sea, las 69 se cumplieron hace 2000 años y las 70 todavía ni siquiera llega. ¿En base a qué? ¿Basado en qué? Porque ahí dice "y por otra semana". Que Daniel diga "y por otra semana" significará, se interrumpe el reloj profético y después de 2000 años todavía no se va a cumplir. Eso es abusar del texto. ¿Entienden el punto? ¿Sí saben a qué le suena eso que dije, abusar del texto? O sea, poner algo que no está ahí. Que no está ahí. Peor cosa. Daniel dijo "y por otra semana confirmará el pacto con muchos". ¿Por qué me los llevé a Jeremías 31? He aquí vienen días en que celebraré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ese pacto, ¿en quién se cumplió? En Cristo Jesús. Daniel ve Mesías príncipe, le quitarán la vida al Mesías. Y luego dice "y por otra semana confirmará el pacto con muchos". Si yo soy fiel a lo que dice el texto, sigue hablando del Mesías, quien por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Pero los dispensacionalistas se avientan un malabar y con una, ¿cómo le llaman? Doble giro y machicuepa junta, para decir que ahí está hablando del anticristo. Y dicen que esa semana que todavía no llega es una semana donde el anticristo, fíjense, yo dije Cristo y ellos dicen el anticristo, como que hay una ligera diferencia, ¿no? El anticristo confirmará el pacto con muchos, con los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Ellos dicen que el pacto implica que reconstruya nuevamente el templo, pero que el anticristo se va a quitar la máscara y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A ver. Pero si Daniel vio al Mesías, se quitará el Mesías la vida, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto. Daniel sigue hablando del Mesías. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto dura la mitad de una semana? 3 años y medio. 3 años medio después de haber iniciado la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿No fue eso lo que hizo Jesús en la cruz? Al morir por nuestros pecados, no hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, entiéndase, aceptada por Dios. Porque los judíos siguieron haciendo sacrificios y ofrendas. Y el escritor de Hebreos dice que no sirven para nada. Entonces dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después viene, después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vamos a ponerles un esquemita aquí, bien sencillo porque no se los voy a complicar más. Es sencillo, una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo abarca las 70 semanas. Y la vamos a poner en base a lo que dicen los textos. Vuelvan al 25. Nada más, va a estar bien fácil. A ver, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿qué? 7 semanas y 62 semanas. Está fácil, ¿no? 7 más 62,
69. Sale. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, voy a ponerle aquí, salida de la orden. Obviamente dice, para restaurar y edificar hasta Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí voy a poner al Mesías príncipe. Sí, porque dice, desde la salida hasta el Mesías príncipe, ¿sí o sí? ¿Sí estamos? Sí. Desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y yo cuando leía eso decía, ay Daniel, ¿por qué no me la pusiste más simple? ¿Por qué me pones 7 y 62? Porque yo no había leído con cuidado. Porque dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar al Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiere decir que al fin de estas 7 semanas se edificará. ¿Sí? Una cosa es dar la orden y otra cosa la ejecución de la orden. ¿Cuántos años son aquí? 49 años después que se dio la orden, se edificará la ciudad en tiempos angustiosos. Por eso dijo Daniel 7 semanas y 62 semanas. Porque desde la salida hasta las 7 se cumplirá lo que dice después del punto y coma. Se volverá a edificar la plaza y muros en tiempos angustiosos. ¿Sí entendimos el lenguaje de Daniel? Está medio tricky, pero eso es lo que dijo. Otra vez, sabe pues, vean el texto, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel así lo redactó. Es bien fácil de malinterpretar. Alguien puede pensar que en el orden en el que Daniel lo escribió, cuando dice 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que se edificara hasta después de las 62 semanas. ¿Sí me expliqué? Si yo me fuera en el orden en el que Daniel dijo, yo diría, desde aquí hasta acá y hasta aquí se edificará el templo. Cosa que no es cierto. El templo se edificó, que es lo bueno de revisar una profecía que era futura para Daniel, pero es pasada para mí. O sea, yo puedo regresar en la historia y puedo saber lo que ocurrió. Y yo puedo saber que efectivamente, como Daniel lo predijo, se reedificó la ciudad a la 7ª semana. No se preocupen, lo vamos a seguir viendo. ¿Ok? Bien. Dice después en el 26. Y después de las 62 semanas, 62. Fíjense qué interesante. Daniel ya no va a hablar de estas, porque ya lo dijo en el verso anterior. Regresa hasta el 25, al final. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está. Y luego Daniel ahora cuenta de aquí en adelante, no desde acá, ya cuenta desde aquí, verso 26. Y después de las 62 semanas, de aquí a acá, aquí donde tengo el 62, ¿están siguiendo? Y después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Entonces se va a quitar la vida al Mesías después de las 62 semanas. El lenguaje de Daniel está tricky, porque no me está diciendo en qué momento de la siguiente semana, pero me está diciendo que ya cuando hayan concluido las 62, cuando ya hayan cerrado las 62, en algún momento se quitará la vida al Mesías. No dice aquí, no dice a qué altura después de las 62 semanas. No sé cuántos todavía estén aquí. ¿Sí? Entonces dice, mas no por sí, punto y coma, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Daniel ve un príncipe que ha de venir
en algún punto, tampoco nos lo dice con precisión. Un príncipe que ha de venir. Todavía está hablando de que ya se terminaron las 62 semanas, pero sí, en total 62 más 7, 69, y en estos lapsos van a ocurrir otras cosas. Entonces el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Entonces la ciudad que se edificó aquí va a volver a ser destruida después de la muerte del Mesías. Entonces se va a levantar y se va a volver a destruir. Y luego dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el 27, Daniel ahora sí es más preciso en la semana. Y por otra semana, aquí sí, está hablando de la última semana. Está hablando de la última semana y Daniel no me las despega. Daniel no me la manda al futuro. El texto no dice eso. Eso dicen los dispensacionalistas, pero el texto no los apoya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De dónde se agarran los dispensacionalistas para pensar que está hablando del anticristo? Se van al verso anterior y ellos interpretan que es el príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad del santuario, que ese es el anticristo. Pero la historia no respalda eso, porque el templo, ya saben ustedes, cuándo fue destruido nuevamente. ¿Cuándo fue destruido? ¿Por Roma cuándo? En el año 70 después de Cristo. O sea, el templo fue destruido ya. No hay ninguna razón para que yo diga que el príncipe que ha de venir es el anticristo que lo va a volver a destruir, si eso ya aconteció. Yo sé que aquí se me van a reburujar poco a poco. Los voy a mandar así medio groguis. Volvamos al 27. Por otra semana, no el anticristo, el Mesías, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuándo confirmará el pacto con muchos? ¿Cuándo lo firmó? A la mitad de la semana, que fue cuando murió, y ahorita lo va a reafirmar. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, punto y coma, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana se cesó el sacrificio y la ofrenda aceptable delante de Dios. Termino. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo voy a dejar pendiente por dos razones. Porque está muy complicado y porque la que lo preguntó fue Edith y se fue al baño. No se crean. No, hasta ahí le vamos a parar. Lo que para mí es importante es que empiecen a comprender el lenguaje de Daniel. Hermanos, si esto se les hace como que, espero que pronto le agarren interés, porque aquí está el dichoso rapto pretribulacional de los dispensacionalistas. Aquí está la gran tribulación de los dispensacionalistas. Aquí está el anticristo de los dispensacionalistas. Pero Daniel dijo otra cosa muy diferente. Preguntas. Ya nos vamos. Preguntas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven esto? ¿Qué opinan? Nos volvimos al kinder. Eso es muy importante. Los estoy llevando a desaprender. Están teniendo que desaprender un chorro de cosas que nos enseñaron sin fundamento. Solamente porque gente muy estudiosa escribió libros así de gordos, pero la Biblia no respalda eso. ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Sí, pero pues que es mucha la precisión en la que se habla las 70 semanas como para decir que hay una pausa y que se cumple hasta la otra, sino que está todo consecutivo. Daniel no da lugar a ninguna dichosa pausa. Es correcto. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita, así con esto que están oyendo? Aparte de ya me quiero ir, ¿qué les pasa por la mente? Yo me siento como los discípulos que tienen el chip bien arriesgado antes de que no No se sienta mal. Yo mismo he pasado por eso en tiempos recientes.
Tengo que, a ver, calmado. Pero es que me dijeron. Sí, pero hay que prestar atención a lo que estamos viendo en la Escritura. Lo estoy exorcizando, ándale. Hermanos, ¿creen que vayan a estar aquí la próxima semana o ya? ¿O van a pasar como en la universidad, que después del primer examen ya se fue la mitad? Ok, bueno, hasta aquí llegamos. Hermana Gaby, le dejo lugar. No les dejo tarea, nomás digieran esto. Así como yo ando digiriendo el caldo y el todo, digieran esto y lo seguimos. No se preocupen, esto lo vamos a repasar las veces que sea necesario. Hermana Gaby. Pues yo creo que podamos escribir lo que nos encargó de tarea de Daniel 9 para que podamos nosotras mismas ir interpretando pues por dónde va esta oración. Sí, hermana, me parece bien. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias porque nos permitas nuevamente, Señor, estar estudiando tu palabra. Gracias porque esto proviene de ti, Señor. A veces pues no entendemos la capacidad, Señor, de cosas que ya se escribieron en el pasado, pero que pueden aplicar a nuestra vida, Señor. Por favor, te pido que quites cualquier, Señor, barrera, cualquier cosa que haya, Señor, estorbado para poder entender claramente lo que es tu palabra. Síguele dando sabiduría a nuestro pastor para que la próxima semana nos podamos aprender más, Señor, que podamos repasar lo que estamos llevando a cabo, Señor, y que tengamos muy claro lo que tú nos estás enseñando, Señor, así como David, a través de su oración, el ángel le estaba presentando y tú, Señor, le mostrabas a ese Mesías. También nosotros, Padre, que podamos entender tu palabra con claridad, sin tener, Señor, que tener tanta duda cuando vayamos a tu palabra, Señor. Que podamos estar analizando la oración de Daniel para que la próxima semana podamos venir, Señor, también con esa misma deseo de poder aprender más de ti. Llévanos con grande bendición hasta nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.